Un saludo muy cordial para todos. Vamos a estudiar en esta oportunidad Isaías capítulo 25. Les invito a orar, por favor. Eterno Padre, mi Dios, al abrir sus santas escrituras, llénanos de su poder, llénanos de su Santo Espíritu, para poder dar la interpretación correcta de la misma, mi Dios. Guárdanos de todo mal y permita, Señor, que en nuestra boca y en nuestra vida siempre podamos alabar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre de Yeshua, amén. Muy bien, vamos a abrir las escrituras en Isaías capítulo 25. Comienza diciendo la palabra del Señor. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y una de las razones por la cual se nos invita a orar, a alabar al Eterno, es porque simplemente ha hecho maravillas. Fíjate que está hablando en término pasado. Señor, te alabo, te exalto, porque has hecho. O sea, ya hiciste bastantes maravillas. Muchas veces en nuestra vida de creyente no tenemos motivo por el cual alabar a Dios, pero simplemente por el hecho de que el Eterno nos haya llamado, de que el Eterno nos haya sacado de aquella oscuridad en la que vivíamos, es motivo suficiente para alabar y glorificar su santo nombre. Así que si tú sientes que no tienes ningún motivo para alabar el nombre de Dios, pues recuerda de dónde te ha sacado, recuerda sus prodigios, recuerda su poder. Y simplemente porque Él te llamó por tu nombre y te sacó de la oscuridad a su luz admirable, ya solamente por ese hecho merece toda honra, merece toda gloria. Versículo 2. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. El alcázar tiene que ver con las casas de los poderosos, de los príncipes, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. ¿Okay? Así que el Señor destruye la soberbia, la altivez de estos líderes, de estos poderosos, la pone por el piso. Versículo 2. Porque convertiste la ciudad en montón. ¿Cuál ciudad? La ciudad de pecado, en el contexto es Babilonia. La ciudad fortificada en ruina, el alcázar, o sea, los palacios, las grandes construcciones de los extraños, para que no sean ciudad ni nunca más sea reedificada. Por esto, porque has humillado al altivo, por esto te dará gloria el pueblo fuerte. ¿Quién es el pueblo fuerte? El pueblo fuerte es aquel que confía en el Señor. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Turbión tiene que ver con cuando hay inundación, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. ¿Okay? O sea, tiene que ver con una inundación que se arrastra todo, que se lleva todo. Versículo 5. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como el calor debajo de la nube, harás marchitar el renuevo de los robustos o de los que son opresores, de los que oprimen. El Señor los va a marchitar, el Señor los va a destruir. Versículo 6. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte, ¿cuál monte? Monte de Sión, a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vino refinado, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y en otras palabras, Isaías nos está describiendo lo que es las cenas o las bodas del Cordero que habla en Apocalipsis. Vamos a ver un ejemplo, y esto es muy interesante, ¿no? Porque dice que el Eterno hará en el monte de Sión banquete a los pueblos, o sea, a todas las naciones opulentos, vinos y vinos purificados, o sea, de la mejor calidad. El Señor va a hacer esto. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 8 del 5 al 11. Y fíjate lo que sucede en esta ocasión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Ok, no hay problema, yo voy a ir y voy a sanarlo. Respondió el centurión y le dijo:
Fíjate estas palabras. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque también soy hombre bajo autoridad. Y fíjate que este centurión era conocedor de la palabra de Dios. Incluso sabía el ministerio que lleva a los ángeles del Eterno. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, lógicamente, se maravilló y dijo a los que le seguían, diciendo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, tanta fe. Y os digo, y fíjate esta profecía, y os digo que vendrán muchos del oriente, ¿ok? Y del occidente somos nosotros, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Okay? Ahora, el hecho de sentarse, el hecho de hacer un banquete, eso implica intimidad. En aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, no se hacían banquetes o no se comían con personas cualquiera. Tenía que ser con personas que sean de renombre o que sean personas conocidas o que sean familiares. Por ejemplo, tenemos el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que se sentó con gentiles, se sentó a comer con gentiles. Pero resulta que vinieron los de la circuncisión, o sea, estos judíos vinieron y al ver el apóstol Pedro que venían los de la circuncisión, se sintió incómodo y disimuló de que no estaba con los gentiles. ¿Por qué? Porque se veía mal que un creyente o un judío comiera con gentiles o con cualquier persona. Eso se veía muy mal, eso estaba prohibido. Y ahí es cuando el apóstol Pablo entonces le echa la reprendida al apóstol Pedro. Así que vemos que el sentarse a comer en un banquete, o sea, en la mesa, no era cualquier persona con la que se sentaba. Incluso había mucha discriminación. A Jesús lo discriminaban porque se sentaba con pecadores y comelones. ¿Okay? Bueno, continuando entonces en Isaías versículo 7 del 25, dice, y destruirá en este monte, continuando en el monte de Sión, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. O sea, ese velo que nos deja ver, ese velo que no deja entender. El apóstol Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y continúa en el versículo 8 diciendo, y destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor Dios toda lágrima de todos los rostros. Y esto es una promesa maravillosa. O sea, el Señor va a enjugar, el Señor va a quitar toda lágrima de nuestro rostro, de los rostros de su pueblo, ¿verdad? Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque el Señor lo ha dicho. Y esta es la garantía. Esta es la garantía de que el Señor va a cumplir esta promesa. Cuando dice aquí que el Señor lo ha dicho, tenlo por seguro que eso se va a cumplir. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, ¿en cuál día? En el día en que se establezca el reino. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿En qué nos vamos a gloriar? ¿En qué nos vamos a alabar? En la salvación de Yeshua. Fíjate, y esto es muy interesante porque en Apocalipsis 21 dice prácticamente lo mismo. Fíjate lo que dice el apóstol Juan en 21:4, Apocalipsis 21:4 dice, enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, esa es la esperanza, esa es la promesa. Versículo 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano del Señor reposará en este monte, en el monte de Sión, pero Moab tiene que ver con los rebeldes, con los orgullosos, será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano
por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Así que esta es la condición que va a recibir todo orgulloso, toda persona que es altiva, toda persona que va en contra del Eterno. ¿Okay? Va a ser humillada y va a quedar como el polvo, o sea, no va a existir jamás. Oremos. Eterno Dios, gracias mi Padre por tu palabra, gracias Señor porque tú nos has llamado a tu luz admirable, mi Dios. Quita de nuestra vida todo orgullo, Señor, quita de nuestro ser todo egoísmo y enséñanos a ser humilde como tú lo eres, mi Dios. Enséñanos a vivir en este mundo confiadamente, lleno de fe, lleno de amor y permita que cada día podamos crecer en el conocimiento de tu amor, Padre, y que nosotros estemos preparados para la manifestación de su Hijo amado, porque en su nombre, Yeshua, te lo pido. Amén, Señor. Amén. Hasta una próxima ocasión, mis hermanos. Shalom a todos.